Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes porque vamos a hablar de todo lo acontecido esta semana. Ha habido mucho movimiento, tuvimos la Navidad justamente al medio de la semana, pero eso no evitó que pasaran cosas maravillosas. Por ejemplo, y esto ya lo habíamos comentado en nuestro último video, Jungkook justamente para el día de Navidad nos regaló una canción, un cover de Christmas Song, que si ustedes no lo han escuchado les recomiendo mucho que vayan a hacerlo. De momento llevamos más de 2 millones de vistas, pero estoy segura que podemos hacer crecer mucho más esta canción, que fue un regalo de parte de Jungkook para todos nosotros. Pero como les decía, no fue lo único que pasó. Jimin también se hizo presente para el día de Navidad e hizo una limpieza total de lo que es su cuenta en Instagram. Quitó prácticamente todas las publicaciones que tenía y nos regaló unas 3 publicaciones nuevas, donde podemos ver que nos estaba deseando feliz Navidad, nos deja muchas fotos de él, aquí lo podemos ver con un árbol de Navidad, escuchando música, alguien más le estaba tomando fotografías, podemos imaginarnos quién fuese alguien, aunque no nos consta, pero de todas maneras tenemos estas fotos increíbles. Ahora, como les decía, no fue lo único, porque las fotos fueron muchas, muy variadas. Fue esta la manera de Jimin de demostrarnos todo el cariño y el amor que nos tiene, con estas publicaciones que podrían parecer simples, pero no lo son. Por cierto, recordemos que el único miembro de BTS que apareció con él en estas fotografías precisamente fue Jungkook. También podemos ver que estuvo tomándose fotos él solito, pero efectivamente tuvo que haber estado con alguien, porque por ejemplo en esta fotografía él se está tomando una selfie, pero alguien estaba detrás de él. Así que interesantes y hermosas todas estas fotografías de parte de Jimin. Les recuerdo que también es importante que lo visiten y le dejen muchos mensajitos de amor, o por lo menos le dejen su corazón, porque de esta manera él va a saber que estuvimos siguiéndolo y agradeciéndole todo su esfuerzo. Por cierto, que alguien dio a notar esto, que puede ser una casualidad o no, pero resulta ser que esta foto, justo esta foto de Jungkook y Jimin, es la número 13. Si ustedes las cuentan, aquí en su primer post había 7 fotos, y esta justamente es la foto número 6. 6 y 7 da el número 13. ¿Casualidad? Otra de las actualizaciones que tuvimos esta semana, que también les recomiendo mucho, fue la traducción al español de la entrevista de Jungkook para Rolling Stone. Jungkook es sin duda alguna una superestrella del pop mundial. No sería exagerado decir que es una de las personas más conocidas del planeta. Por ejemplo, recientemente Jungkook pasa sus días pensando seriamente en qué comer. Con una sonrisa en el rostro comenta: "Ahora mismo estoy a dieta, así que he decidido comer solo una vez al día". Luego añade: "Por eso espero con muchísima ilusión esa única comida. Sin darme cuenta me quedo pensando, ¿qué debería comer? Mientras espero tranquilamente a que llegue la hora de la comida. Una vez que finalmente llega el momento y termino de comer, siento una satisfacción similar a una sensación de logro. No obstante, todavía falta bastante para el momento de la comida que Jungkook tanto espera. Ese día, planea ir a un restaurante de fusión coreana cercano que le recomendó un amigo para tener un almuerzo tardío o una cena temprana. El ocupado Jungkook nunca ha tenido horarios fijos para comer, simplemente come cuando puede y ahora se está adaptando a ese ritmo de vida. En la primavera de 2023 fue nombrado embajador global de Calvin Klein y justo hoy sorprendió a todos con su aparición en el desfile de la colección Primavera-Verano 2026 de dicha marca. Esto habla por supuesto del momento en que se realiza esta entrevista, pero si les llega a interesar ya está disponible. Pero ahora que ya hemos concluido con la serie ¿Estás seguro?, vamos a encontrar que siguen saliendo muchísimos detalles de productos que los chicos utilizaron. Para eso hemos venido a la página de Cookmin Fashion, para justamente enterarnos de todo el chismecito, desde lo que vendría siendo la marca de sus cremas de mano, que aquí podemos ver que son de la marca Loe. También vamos a encontrar otros detalles hermosos como sus pijamas, porque durante toda esta temporada estuvieron utilizando pijamas a juego. Y aquí de hecho ya tenemos pues los precios y las marcas que estuvieron utilizando. Esto fue en su viaje a Suiza. Por un lado tenemos de la marca Ogit las pijamas que estaban entre 75 a 65 dólares y el Mix and Match, que también esos tenían un precio en wones de alrededor de 62.900. Para lo que fue la visita a Vietnam, de nuevo tuvimos pijamas a juego, una vez más de la marca Ogit. Esta vez, como los pantaloncitos de las pijamas eran cortas, descubrimos que tenían un valor aproximado de 52 dólares. En el capítulo número 7 de Are You Sure pudimos ver que Jimin instalaba una regadera que también funcionaba como un filtro. Esta regadera ahora también ya sabemos lo que vendría siendo la marca y su costo, casi 10 dólares. La verdad es que no se siente para nada cara y el servicio que le prestó a nuestros chicos para estar 100% seguros de la pureza de su agua no tiene precio.
Y por cierto, ya que hablábamos de las fotografías que Jimin nos compartió en Instagram el pasado 24 de diciembre, también tenemos ya una lista de los productos que se mostraron en estas fotografías. Desde sí, tenemos por acá un lip balm para los labios de la marca Carmex, también lo que vendrían siendo los audífonos de la marca Bose, la cámara Kodak, esta verdaderamente casi es una reliquia, así como la cámara Harman. Por otro lado, también lo que estuvo utilizando nuestro Jimin de la marca The Row y también de la marca 123, así como de la marca Our Legacy, que por cierto, si hablamos de la marca The Row, es una marca muy cara que pertenece a las gemelas Olsen y que generalmente esta ropa no lleva etiquetas por fuera. Es una marca que es realmente muy exclusiva, que se maneja de una forma muy minimalista y creo que eso le viene súper bien a nuestro Jimin. Así que, ¿tú qué piensas acerca de la ropita y todos los artículos preciosos que Jimin estuvo compartiendo en sus fotografías? La cuenta de Jimin y Jungkook nos dice: se ve completamente como Jungkook jaló a Jimin hacia su pecho, estoy en shock. Y es que efectivamente, entre más se aclara esta escena, más podemos ver lo que en realidad estuvo pasando. Jungkook se acerca a Jimin, el cual aparentemente apaga su teléfono en ese momento, todo se va a completamente negro y podemos ver cómo está jugueteando con él, cómo lo acerca a él y de hecho le susurra algo al oído. Está prácticamente paralizado en el momento justo en el que Jungkook atrae a Jimin hacia él y una vez más volvemos a ver la escena, esta vez se amplifica mucho más como Jungkook efectivamente se acerca a Jimin. Aquí está todavía más amplificado que en el último video, así que voy a estar esperando sus comentarios para saber ustedes qué piensan al respecto de este momento que se viralizó en todo lo que vendrían siendo redes sociales. Muchas personas han estado dando sus explicaciones respecto a lo que ellos consideran que pudo haber sucedido en ese momento y voy a estar esperando saber ustedes qué piensan al respecto. Y tenemos efectivamente la traducción del mensaje de fin de año de Jimin y Jungkook compartido por Disney Plus Japón. Por fin salió la segunda temporada con todos los episodios. No te la pierdas en Disney Plus. No te la pierdas. Are You Sure segunda temporada y dale bienvenida al año nuevo. Pasemos el fin de año viéndola. Feliz año nuevo. Y de esta manera prácticamente los chicos dan por terminado las promociones de la segunda temporada de Are You Sure, así como también pues la transmisión de los 8 episodios. Quisiera que ustedes me comenten cuál fue su episodio favorito, porque creo que cada uno tuvo momentos que fueron realmente muy bonitos y especiales, así que es muy probable que ustedes mismas tengan muchos momentos que fueron sus preferidos para compartir. IMDb ha publicado oficialmente todos los episodios de la segunda temporada de Are You Sure, así que comparte tu apoyo con tus valoraciones y reseñas. Si ustedes entran a Internet Movie Database, que de hecho es la base más importante donde van a encontrar la información reciente y las calificaciones, lo que vendrían siendo los episodios de Está Seguro temporada 2, y ustedes pueden calificarlo. Pueden notar que ya tienen, por ejemplo, 9.5, 10 estrellas sobre 10, quiere decir que lo calificaron muy bien todos estos episodios, y podemos seguir colaborando a que la serie llegue a más personas y su valoración siga subiendo. Así que recuerden participar también de calificar los episodios en Internet Movie Database. Y con este precioso collage de Jimin que fue compartido aquí en ex Twitter, procedo a dar mi agradecimiento a los miembros del canal. Gracias a nuestros preciosos miembros del canal que hacen posible que estos videos lleguen hacia ustedes, son nuestros patrocinadores oficiales y también son nuestras hadas madrinas. También doy un agradecimiento muy especial a nuestros colaboradores activos y a todos nuestros suscriptores. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Y con estas preciosas imágenes despedimos el día de hoy nuestro video. Les agradezco tanto a todos que ustedes me acompañaran. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Hasta entonces les dejo un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.